Ok, chicos, he rescatado esta parte de la explicación porque es muy importante que lo tengamos pendiente porque nos va a servir para cuando estemos resolviendo ejercicios con aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, estos están los 4 pasos que vamos a tener presentes. El primero, que es el de realizar el DCL, ¿verdad? O el diagrama de cuerpo libre, es muy importante, ya lo hemos venido refrescando. Ya ustedes han hecho algunos ejercicios y hoy trabajamos con cuerpos que están sobre un plano horizontal, recordando que es obligatorio trazar el peso, si está sobre una superficie trazamos la reacción y dependiendo de si hay, por ejemplo, una superficie con rozamiento, entonces tener en cuenta la fricción y todas las demás fuerzas que puedan estar actuando sobre el sistema. Nos vamos al segundo paso, que es identificar el eje del movimiento. Es muy importante, si el cuerpo se está moviendo en el eje X o en el eje Y, tener en cuenta porque nos va a servir para el paso 3. El paso 3 nos dice suma las fuerzas, sumar las fuerzas de cada eje. Y pues debemos saber si hay movimiento o no hay movimiento para poder terminar nuestra ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las fuerzas que están actuando, por ejemplo, en el eje X y vamos a mirar si en ese eje hay movimiento. Si hay movimiento, esa suma de fuerzas debo ponerla igual a masa por aceleración. Si no hay movimiento, esa suma de fuerzas debo ponerla igual a 0. Eso va a ser la diferencia entre el eje que hay movimiento y el que no. Igual a masa por aceleración o a 0 si en el eje no hay movimiento. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy claro. Y el cuarto paso pues es resolver. Resolver la pregunta que nos hace el ejercicio, resolver la incógnita que nos están pidiendo. ¿Listo? Ahora vamos a refrescar un poquito cómo aplicamos estos 4 pasos en el ejercicio modelo, en el que explicamos en clase. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el bloquecito que está en una superficie horizontal, pero tiene fricción y además se le está aplicando una fuerza hacia la derecha. Ya hicimos el análisis de este sistema en la clase y encontramos que no está en equilibrio en el eje X. Hay movimiento porque la fuerza hacia la derecha es mucho mayor que la que está haciendo la fricción en sentido contrario, ¿sí? Entonces, pues, si revisamos aquí los diagramas de cuerpo libre que acostumbramos a hacer con el plano cartesiano, trazamos las dos fuerzas verticales que son iguales en sentido contrario y las dos horizontales. Entonces ahí ya cumplimos el primer paso de esos ejercicios, ¿sí? Recuerden que son 4. El primer paso es hacer el DCL, ya lo hicimos. El segundo paso, si recuerdan, es identificar en qué eje se mueve. Y aquí se está moviendo en el eje X. Entonces, eso va allí en la conclusión que escribimos. En este caso, el cuerpo se mueve hacia la derecha, es decir, que la fricción no va a ser igual a la F, que va hacia la derecha, y hay una aceleración en el cuerpo. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Habíamos dicho que es importante identificar el eje para poder hacer el paso 3, que consiste en escribir las ecuaciones, ¿sí? En este caso, vamos a escribir las fuerzas que hay en el eje X y las que hay en el eje Y. Entonces, suma de fuerzas en el eje X. Si miramos nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre, sabemos que F va hacia la derecha, positiva, y FR va hacia la izquierda, negativo. Aquí nos queda. Suma de fuerzas, ¿cuántas fuerzas hay? 2. Aquí las escribí. F menos fricción. ¿Por qué menos? Porque la fricción va hacia la izquierda, es negativa, ¿sí? Y decíamos que si en ese eje hay movimiento, esa suma de fuerzas yo la debo igualar a masa por aceleración. Y precisamente es lo que hacemos aquí. Sumé las fuerzas y las igualé a masa por aceleración. Me voy con el otro eje, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí tenemos, miramos el plano cartesiano y está la reacción o la normal, como la llamábamos antes, hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces me está quedando normal menos el peso es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué?
porque en este eje vertical no hay movimiento, el cuerpo no sube ni baja, él está allí, ¿sí? Sobre la superficie horizontal. Entonces esta suma me va a dar 0. Si yo reescribo esta ecuación, pues puedo pasar esto que está restando a sumar al otro lado y me va a quedar que la normal o la reacción es igual al peso. Ya esto lo habíamos dicho antes, ¿sí? ¿Lo ven acá? Está en el plano cartesiano. Muy bien, ahora con esta información podemos, por ejemplo, hallar una incógnita. Generalmente es la aceleración, pero puede ser cualquier otra que se encuentre en la ecuación. Entonces, si tengo esta ecuación de aquí, que me dio con las fuerzas en X, F menos fricción igual a masa por A, podríamos, por ejemplo, hallar la aceleración. Entonces, despejaríamos, la masa está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces me está quedando F menos fricción, todo dividido entre la masa, va a ser igual a la aceleración del sistema, ¿sí? Entonces, solamente para recordar, la fricción puede calcularse con el μ por n. Recuerden que ese n ahora lo llamamos R, ¿sí? Coeficiente de fricción μ por la reacción o por la fuerza normal. Listo. Esto es lo que debemos tener en cuenta para ir a resolver los 3 ejercicios que aparecen en Google Classroom. Muchos éxitos.